Mi estimado telepensante, yo sé que usted está sonriendo, porque esta dupla es una de sus favoritas, no me cabe la menor duda. Lo hemos visto no solamente en este canal, donde siempre están pidiendo que vuelva a aparecer en la pantalla reflexionando junto con nosotros el mejor diputado que tiene la derecha en nuestro país, que yo lo digo con todo orgullo, mi querido Johannes. Gracias por aceptar esta conversación aquí entre los dos, entre el Nacional Libertario y Esfera Pública. Bueno, la recomendación viene muy de cerca, bueno, ¿ya? Pero muchísimas gracias igual, y muchísimas gracias por invitarme. Y lo bueno es que cuando yo tengo que criticar, también critico. Entonces todo el mundo sabe que soy honesta. O sea, tenemos otro hermano por ahí que en algún momento me ha dicho que cómo es posible, que tanto que la crítica y qué sé yo. Bueno, la honestidad, ¿no es cierto? Entonces después cuando uno también celebra y aplaude las virtudes, uno sabe que, y todo el mundo sabe que no es por un asunto personal, sino que porque estamos hablando de la realidad. Y sobre esa, la realidad, es que quería partir contigo, Johannes, porque salió la encuesta Pulso Ciudadano, Activa Research, y la identificación con los partidos políticos. Un 1,5% de los chilenos se identifica con amarillos y demócratas. Luego, la derecha y la izquierda oficialista tienen cada una 12%, siendo Chile Vamos, que tiene como un 5 o 6, y Republicanos, que tiene un 6. Después, la mayoría, es decir, el 72% son independientes, no saben o no se sienten representados. Demoledor diagnóstico para nuestra democracia, puesto que el reemplazo del principio de la representación sabemos que es el interés personal. Es decir, es cuando en definitiva ya no tenemos democracia, sino que oligarquía. ¿Cómo ves tú este escenario político para empezar el 2024? Bueno, no es ninguna novedad y la verdad es que va de la mano de lo que hemos visto en otras esferas del juego humano en Chile. Se ha reducido mucho la participación social de los ciudadanos. Antes eran miembros de los más distintos, digamos, desde clubes hasta organizaciones sociales, pasando por la iglesia, bomberos sigue teniendo cierta potencia, pero también los partidos políticos tú los tienes que considerar dentro de lo que son las organizaciones intermedias de la sociedad. Y en la medida en que los ciudadanos se han retirado de lo público hacia lo privado, eso también ha impactado a los partidos políticos, con errores propios también, porque de la iglesia la gente también se retiró porque la iglesia ha cometido errores fundamentales. Los partidos políticos han cometido errores fundamentales, que entre otras cosas van de la mano de no representar correctamente a su electorado. ¿Ya? Eh, yo siempre o sea, en el último tiempo he estado pensando sobre el tema del problema de representación política. Y he llegado a una conclusión. El gran problema de la democracia en Chile no es si tú tienes más o menos parlamentarios, no es si tú tienes un sistema más presidencial o semiparlamentario, lo que fuere. No, el problema es que los partidos, casi sin excepción, son cupulares. Como tú no tienes democracia interna efectiva, eh, y estoy hablando en los resultados a la hora de tomar decisiones, entonces mucha gente termina desafectándose. La creación de nuevos partidos es el resultado de políticas cupulares donde se termina jugando el todo o nada.
Es decir, el que gana la elección interna es el que decide quién va de candidato. Y por lo tanto, dentro de los partidos, a diferencia de los republicanos en Estados Unidos o de los conservadores en Inglaterra, los partidos no tienen alas claramente definidas, que vayan aumentando su peso de acuerdo con lo que son elecciones internas, yo diría, de candidatos. Tienen caucus, tienen primarias internas para decidir quién va a ser candidato. Entonces no lo decide la cúpula. Y es por eso que pueden mantener integrado a gran parte de la población como políticamente activa, porque la gente tiene la sensación de que al final el que va de candidato por el partido es el que ellos eligieron y no necesariamente quien eligió una cúpula que no necesariamente es de la línea interna de los militantes. No, si es un desorden no menor, pero evidentemente hay un problema de democracia interna en la inmensa mayoría de los partidos y eso se ve, yo creo que el caso paradigmático de esto es la democracia cristiana. La democracia cristiana ya ha tenido tres o cuatro, cinco decisiones, cuanto menos. A lo largo de su historia son seis o siete. De ser el partido más grande, terminó fraccionado en, bueno, tenemos amarillos, demócratas, en su momento la izquierda cristiana, el MAPU, y todo eso, entre otras cosas, porque la decisión de quién va de candidato los toman las cúpulas y no los toman las bases militantes. Entonces no tienes grandes partidos como lo que llaman en Alemania las Volksparteien, que son los partidos populares del pueblo, o sea, donde gran parte o gran masa de la población se siente identificado con los mismos. Porque, Sí, por definición, claro, a tú eso tienes que acoges sumarle, la esa es representación. una, sí, es que esa es una de las desafecciones más importantes que ha producido el sistema, que se ha tratado de corregir, pero todo lo que tratamos de corregir en Chile parece que lo único que hacemos es empeorar el problema. Cuando uno ve el retorno, digamos, del régimen democrático a principios de la década del 90, nosotros tenemos 2 años de diferencia, ver hasta la emergencia del Frente Amplio prácticamente, o de Bachelet, uno podría decir, ¿no? Casi eran las mismas personas todo el tiempo. O sea, es lo que está pasando ahora en los medios de prensa cuando tú observas que a los programas de televisión, a los matinales, solamente convidan a ciertos miembros de la casta política. Y la gente, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a agotar en ese sentido plataformas digitales como tu canal, como el mío, etcétera, la Tere, han sido un oxígeno para que la ciudadanía tenga interés por los temas públicos, porque si no estarían totalmente desafectados. Cuando uno observa, yo hice ese trabajo en mi magíster de la Universidad de Chile, saqué el resultado, digamos, de cuánto tiempo estuvo, por ejemplo, Jovino Novoa como presidente de la UDI. ¿Cuánto tiempo estuvo Guido Girardi, presidente del PPD? ¿Cuánto tiempo estuvo el señor Elwin, el señor Lagos, el señor etcétera, ¿no? Y al final lo que tú te dabas cuenta es que, y en ese tiempo, las juventudes de los partidos querían también poder acceder a ocupar cargos dentro del partido, necesitaban poder renovar esa política. ¿Y qué pasa cuando tú tienes esas cúpulas que se anclan como directores y ejecutores últimos de la voluntad del partido completo? Que esas cúpulas empiezan a negociar con amigos como Ponce Lerú, empiezan a negociar con señores de la ley de pesca, y ahí ese cruce entre la política y la economía que genera esta casta, en que al final se defienden entre ellos, a los medios de prensa llevan solamente a aquellos que les conviene en su propio discurso, y la gente entonces normal, evidente y naturalmente va a decir, no me interesa este tema, porque ¿quién puede creerle, Johannes? Y aquí pasamos al segundo gran tema de nuestra conversación de hoy, si es que tú estás de acuerdo. ¿Quién puede creerle hoy día, después de 4 años de proceso constitucional, con todas las vueltas que se ha dado desde el señor Gabriel Boric hasta el señor José Antonio Kast? ¿Quién puede creerle algo a los políticos? O sea, ¿cuál es? Yo creo que los únicos que están salvando, así como dentro de los medios, perdón, mi estimado telepensante, yo sé que usted se puede enojar un poco conmigo, pero son la abuela y el abuelo, digamos. O sea, son los únicos que están hablando, la Pamela Giles y sus abuelos son los únicos que están hablando de forma más o menos coherente y razonable, a pesar de que
no nos olvidemos que Pamela Giles fue una de las que se puso la camiseta del octubrismo y que representaba con el puño izquierdo en alto a los amigos de la primera línea. Así que la voltereta también está, pero ya se está olvidando. ¿Cómo ves tú? No, la Pamela es reconocidamente anarquista. No hay que, ese es un hecho. Y y me parece bien, pero Pero es es bastante anarquista. paternalista cada vez que habla de sus nietitos y de su pueblo y de que, o sea, de anarquista tiene poco si ella se cree la abuela de la humanidad, por lo Bueno, menos pero la abuela. no, pero no te equivoques. Si hay una diferencia siempre entre el personaje y siempre hay ahí hay también mucho de histrionismo, ¿no? Eso también hay que reconocérselo. Es una maestra en la materia, en materia de presentarse, ¿no? Sobre todo en un país tan matriarcal como Chile. Ah, no, Ojo, absolutamente. Sí. ojo. Bueno, pero ¿qué hacemos con el resto, Johannes? Porque esta es una pregunta que se hacía también la Tere en su última columna, muy buena columna, es muy bien informada, y donde ella decía, ¿por qué? Y te citaba a ti justamente, ¿por qué se está permanentemente llevando a los medios con el discurso que ellos tienen? Uno ya se está haciendo la pregunta, porque ya es descarado, a las mismas personas, y en realidad la gente, el ciudadano, está totalmente desafectado de esas mismas personas. A ver, son funcionales, sin duda, a ciertos intereses económicos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que incluso en una oligarquía, esta incluso una oligarquía que funciona mal, ¿ya? Eh, ningún empresario en su sano juicio mantendría un gerente que se la pasa haciéndole cera, ¿ya? Ese es un punto que, ¿por qué? Porque cuesta plata. Y efectivamente, al mundo empresarial chileno, la falta de capacidad de la derecha nacional, pero no solamente la derecha nacional, también de la centroizquierda, que también ha recibido respaldo, ¿ya? Le ha costado en capitalización estos últimos 4 o 5 años, si calculas más encima lo de Bachelet, por lo menos unos 100.000 millones de dólares. ¿Ya? Yo te estoy tirando así a dedo. Pero 100.000 millones de dólares entre proyectos que no se realizaron, pues, por lo menos. Y cuando uno tiene un desastre tan mayúsculo en materia de dirección política en un país, uno tendría que empezar a preguntarse si está colocando su ficha en el lugar correcto. Yo creo que esto tiene que ver con una deformación profesional de los empresarios. ¿Cuál es la siguiente? Tú en el libre mercado o en general, cuando tú haces un contrato, Eh, el negocio no es de suma cero, es un negocio donde ganan las dos partes. Las dos partes obtienen algo que quieren. Y algo que la gente en el mundo privado no entiende es que en el mundo político el negocio es siempre de suma cero, solo de suma cero. A menos que, por supuesto, tú empieces una guerra de expansión y cuestiones por el estilo, pero política interna, el negocio es de suma cero, en el sentido de que lo que ganan los comunistas lo perdemos nosotros. Lo que ganan los frentes amplistas lo perdemos nosotros. ¿Ya? Incluso dentro de las coaliciones, el negocio es de suma cero. Lo que ganan los comunistas lo pierden los frentes amplistas, lo que ganan los frentes amplistas lo pierden los comunistas, y así. Y lo que ganan esos dos lo pierde la centroizquierda, ¿me explico? Entonces tú tienes otra lógica. Tú tienes una lógica, y ahí tengo que citar a un comunista muy especial y el más grande asesino de la historia, a Mao Zedong, ¿no? Que decía que la política es una conducción de guerra por otros medios. Él invirtió las palabras de von Clausewitz. Y eso no lo entendemos en Chile. Nosotros, de alguna manera, por alguna razón que yo no entiendo, nuestra clase política, bueno, yo diría desde fines del siglo XIX, que andan acomplejados con Europa y con Estados Unidos, y no aceptan que la realidad política de nuestro país, sobre todo con la emergencia de los totalitarismos, ha cambiado fundamentalmente la dinámica de lo que llamaría la izquierda la democracia burguesa. Es todo o nada. Es así de sencillo. Y en esa dinámica no quieren entrar porque, pucha, que es desagradable. Es Pero mucho además mejor ya no hacer, está el globalismo, además está este otro cruce. sí, ese es otro cruce, pero ese es un cruce que es menos evidente para la inmensa mayoría de la gente que se dedica, por ejemplo, a la empresa y financia políticos.
¿Por ququé? Porque para saber de esto tienes dos categorías, ¿ya? Los que se dedican a denunciarlo y los que son parte de esto. Pero esos son megacorporaciones, son las grandes corporaciones las que están metidas en el tema de la Agenda 2030, que están metidas en el Foro Económico Mundial y están representadas ahí. Son grandes corporaciones, en Chile quizás dos o tres, con suerte participan de eso. El resto del mundo No, pero empresarial, la agenda la han firmado todos, 100 empresas han firmado la agenda. sin duda. Pero te estoy diciendo los que realmente hacen parte del diseño, ¿me entiendes, no? Ujú, ujú. Ok. Y el resto dice, ah, qué bonito. Se conversa con ellos, conversa, pregúntale. Pues si yo en algún momento le pregunté al parte, no estamos hablando de políticos chilenos, gente que está educada, etcétera. Y en un video todavía cuando yo le dije a Francisco Rego, oye viejo, con la Agenda 2030, weón, tu ministra de Educación la impulsó en Chile también. Y me dice, no, que la Agenda 2030 no existe. Me dije, mira, abre tu computador. Lo hicimos en Fundación nuevamente. Mira lo que dice con el Ministerio de Educación, Agenda 2030. No lo sabía él. Si nosotros estamos levantando este tema recién en Chile, y en Chile la inmensa mayoría de la gente no mira para afuera y no mira tampoco cuáles son los efectos. Los señores, los señores empresarios en Chile deberían entender de que esto también les significa a ellos un peligro existencial. Si tú ves lo que está pasando con la empresa pequeña y mediana en Alemania, es devastador, es desastroso. Los precios de la energía para producir se han disparado, lo mismo que en Chile por lo demás. Chile también tiene una de las energías para industriales más caras del mundo. ¿Y eso para qué? Para financiar parques eólicos y solares que pertenecen a grandes grupos de capital con los impuestos de la gente y con las cuentas de luz de la gente. Entonces, si no entienden de que su lealtad tiene que estar respecto del interior primero, es un tema. El segundo es que todavía no comprenden que la lógica política no puede ser la lógica culposa de la encíclica Rerum Novarum, ¿ya? Esa cuestión, y no quiero ofender a nadie, porque creo que es un tremendo documento el que en su momento se escribió, y creo que desde el punto de vista moral tiene sin duda, elementos súper importantes. Pero tú no puedes hacer un país y no puedes avanzar económica y políticamente siendo un buen cristiano. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista del Estado. ¿Ya? El Estado es una máquina de poder, no es una máquina de amor, es una máquina de poder. Y una de las funciones fundamentales del Estado es tener el monopolio de la fuerza. Tú para tener el monopolio de la fuerza no vas perdonando a tus enemigos, los aplastas. ¿Y quiénes son los enemigos del Estado en esa materia? Terroristas, delincuentes, mafia, eh, tren de Aragua, etcétera. Sí, pero a eso, perdona, hay que sumarle que quiénes son los enemigos del Estado. Son también grupos de la élite política que promueven a las mafias, que promueven el crimen, que es más, que son Sí, aliados, son tan aliados que los indultan una vez que se han logrado los objetivos políticos para los cuales tienen su alianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este rol que tienen los empresarios, la culpa, mira, aquí les voy a adelantar, así como estoy escribiendo mi libro, que es sobre la nueva yo izquierda, prefiero no hablar lo de que culpa. cree, lo que Es que hay piensa y lo que... demasiada gente culposa, me da cosa. Sí, pero espérate, déjame hacer el análisis. Porque este análisis está, de hecho, en el primer capítulo de mi nuevo libro, y que se trata del centro político, el primer capítulo, ¿no? Y tomo el tema de la culpa. Lo que pasa, yo es que la culpa es una energía que está, un instinto que está ya construido en el inconsciente. Entonces, cuando a ti te detonan la culpa, cuando tú te sientes culpable, tú corres a buscar cualquier cosa que remedie esa sensación, porque te sientes enfermo. ¿Y qué es lo que logró la extrema izquierda en Chile? Es activar la culpa en la centroizquierda, en la concertación, en los empresarios que apoyar la Bueno, para esto es todo profundización, Occidente. espérate, sí, yo sé, pero acá tenemos este ejemplo, que apoyaron la profundización de el modelo de la dictadura con la concertación. Entonces, a partir de esa extorsión emocional, a partir de esa acusación permanente de parte del Frente Amplio de la Nueva Izquierda, a la concertación lo destruyeron porque estuvieron dispuestos a entregar todo
a cambio de sentirse menos mal consigo mismos por haber profundizado el modelo de la dictadura que torturó, oprimió y destruyó la vida de cientos de miles de millones de chilenos, porque pongámoslo así, ¿no es cierto? Porque esta cuestión ya lleva a un extremo tal que en realidad se ha salido de todos los marcos razonables del análisis de los hechos históricos que sucedieron, sus causas, que recién este año se empezó a hablar de las causas 50 años después, porque durante los últimos 30, 40 años lo único que se ha hablado ha sido de la reacción al intento de la imposición de un gobierno totalitario en Chile, pero no del intento del gobierno totalitario. Entonces, ¿qué ha pasado con la centroizquierda? ¿Qué pasa con los empresarios? No es solamente un tema de fe religiosa, no es solamente un tema de formación cristiana, es que además está en su inconsciente esta tecla que la extrema izquierda, que nunca ha sentido culpa, que nunca ha pedido perdón por los cientos de millones de muertos, que no conoce esa sensación, sabe perfectamente cómo detonar en su enemigo político, porque para ellos, sí, tal cual como tú acabas de decir, y esto es lo que no entienden los demás, para gente como la del Frente Amplio del Partido Comunista, nosotros somos enemigos, esto es guerra, y no se perdona nada. Entonces, esa situación, además, que está viviendo el empresariado, que está apoyando, ¿no es cierto?, el avance de una agenda de extrema izquierda que ya tenemos el texto del mamarracho rechazado, eso es lo que ellos quieren para Chile, la destrucción absoluta del país. Ese es el gran aporte que tiene todo este proceso, que en suma ya sabemos qué es lo que quieren para Chile, ya sabemos para dónde van. Y por eso el tema de la inmigración, que es otro punto al que me gustaría llevarte, porque tal cual como Pero la déjame, tele lo... ¿Sí? déjame ¿Mm? complementarte algo que tú habías dicho. Porque sí, tú tienes un tema sistémico que es más o menos de una falta de análisis, eh, un error en el análisis, ¿no?, de muchísimos empresarios que son los que participan de política. Ese es un punto, el tema del análisis. Pero por otro lado, tú efectivamente tienes una penetración del narcotráfico y organizaciones narcocriminales en nuestro país. Tanto es así, y yo voy a recordar aquí un evento que a mí me parece que es decidor. El mayor narcotraficante de Chile en su momento fue indultado por Eduardo Frei, señor Vargas Parga. Nunca dio una explicación razonable para ese indulto. Era el tipo al cual lo habían pillado con la mayor cantidad de drogas en nuestro país. Cuando tú ves el estado en que está aduanas, la falta de control de frontera, la destrucción del sistema de inteligencia nacional, el debilitamiento y ataque permanente a carabineros, ¿quién financió, quién entregó droga a los que estaba, al lumpen que estaba atacando el 1810? Te das cuenta que aquí la cosa es mucho, muchísimo más grave de lo que se quiere reconocer. Porque aquí hay, sin duda, fuerzas que han cooperado de manera activa, no sé si consciente, pero de manera activa, en la destrucción del orden interno. Algunos, de todas maneras, conscientes. Michelle Bachelet definitivamente consciente, porque ya no es tonta. Ella tuvo entrenamiento de inteligencia, sabe lo que hizo, pero otros de manera activa e inconsciente. Y me preocupa muchísimo porque eso significa que nuestra capacidad de reacción es limitada. Porque primero tenemos que limpiar dentro de las propias filas, estamos hablando de las filas del Estado, antes de entrar a apretar a aquello que nosotros vemos como la amenaza más grande y que está dejando, bueno, la escoba que está dejando, ¿no? Con dos menores Sí, muertos. recordémosle a los telepensantes que cuando tú hablas de Bachelet te estás refiriendo a sacar, desminar el norte de la frontera, estamos refiriéndonos a que fue bajo su gobierno que estalló el caso, la FARC con el Partido Comunista, con los Pero si no te 300 correos, ¿no importó, es pero si cierto? su gobierno importó cientos de miles de haitianos violando la ley. Violó la ley su gobierno de manera masiva y sistemática y obligó a investigaciones a cerrar los ojos. Y la derecha se quedó callada. Y uno, pero porque hay una Porque conveniencia ahí, las, pues, Johannes, y porque le lógico, bajan los porque la sueldos, Sociedad Nacional de Agricultura no sí, quería pues, pagar lo que valía el trabajo. Entonces, mira,
Si en este país, la verdad, si agarráis un saco, como dicen los alemanes, agarráis un saco, los metías a todos adentro y le pegáis palos, le vais a pegar siempre el buen correcto. Siempre. De izquierda o de derecha, le vais a pegar todo el rato a la persona correcta, al que se la ganó a pulso. Y parece que la casta se las está jugando por apoyar nuevamente a Bachelet, ¿no? ¿No te da esa sensación a No, ti? no creo. No creo. ¿No? No, y por lo demás yo te diría que es con, no sé si hablar de casta en Chile, porque tú lo tienes en Argentina, sí. Tú tienes en Chile incipientemente lo tienes, sí. Tú tienes un grupo de gente que vive única y exclusivamente del Estado, pero desde hace 60 años, que se casan entre ellos, todo el tema. Tú en Chile lo que tienes es una clase dirigente son todos parientes, eso es correcto, pero que en general muchos de ellos no han vivido del Estado. Este avance corporativista se está dando, yo te diría, recién hace 15 años, 15, 20 años, donde realmente esta cuestión empieza a tomar fuerza. Claro, pero en Pero el no fondo es, sí, pero cuando uno ve cómo se cuidan las espaldas, lo mencionaba Iván Pouge en una entrevista, mencionaba a Monkeberg saliendo a defender al ministro Montes, ¿no es cierto? no, O sea, en el fondo al final lo que pasa cuando tú ves el caso Hermosilla, Hermosilla quien pero, fue y a la pero te gente a la doy un, cual pero te doy un dato. asesora, o sea, a Chadwick. Pero cuando Monkeberg fue y les dijo a RN que no respaldaran la acusación, la cuestión lo mandaron a freír mono. Es decir, cuanto menos existe el intento, ¿ya? Pero no el resultado. Es decir, ahí hay Bueno, un... algo se está moviendo. Yo tengo más esperanza en RN que en la UDI, de todas maneras. Creo que hay como más conciencia, digamos, en cierto sentido, de la realidad. Pero me gustaría volver al tema de la inmigración por un asunto fundamental para nuestro análisis. Quiero dejarlos con un breve video para que analicemos posteriormente con Johannes qué pasa con esta fórmula de la inmigración. Vi skal blive siddende på jeres hjerter resten af livet, mand. Vi får 5 børn, I får 1 og 2. Om 10-15 år, så er der flere pakker, end der er danskere i det her land. Ja, Rasmus. Gå og fød lidt børn, mand. Jeg er lige blevet gift. Jeg skal også have 5 børn i morgen. Gå og fød flere børn, mand. Danskerne er 5 millioner, I bliver snart udryddet, mand. Kig på svenskerne, kig på nordmændene, kig på finnerne, mand. I er flere millioner, mand. I er i et samfund, der ikke laver, I ligger og boller dyr. Det er derfor, I ikke har fået børn, mand. Har du brødre? Har du søstre? Har du brødre eller søstre? Har du brødre eller søstre? Har du brødre eller søstre, mand? De forældre, de knæppede dyr, mand. Det er derfor, de ikke knæppede hinanden. De kunne give dig en bror og en søster, mand. I er kun 5 millioner, I bliver aldrig mere, mand. I skal fucking... Bueno, usted ya lo vio, mi estimado telepensante. ¿A usted le parece que esto es mera migración? He tenido una discusión muy profunda con uno de mis hijos al respecto, que él está a favor de la inmigración por el derecho de gente, porque somos seres humanos, porque si en algún momento usted o yo o cualquiera de nosotros está en una dictadura que amenaza su vida, ¿no es cierto?, como pasa con los venezolanos, qué triste y qué mal que a uno no lo reciban, que a uno le digan, no, no puedes entrar porque resulta que nosotros tenemos tales o cuales reglas. Por otra parte, uno tiene que ver también qué pasa con el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad que tienen quienes habitan y quienes llevan generaciones construyendo una comunidad política, un país, un Estado-nación. Y a mí lo que me pasa con el concepto de migración es lo mismo que me pasa con el concepto de educación sexual integral, es lo mismo que me pasa con el concepto de democracia, es lo mismo que me pasa con muchos conceptos, que es que hoy día ya no son lo que eran y por eso lo que tradicionalmente eran. Y por eso es que nos hacen trampa tan fácil. Por ejemplo, hoy día la inmigración, desde mi punto de vista, está fomentada ex profeso a modo de otra forma de guerra, de invasión. Entonces, si uno no tiene un control que, digamos, permita una migración razonable, la inmigración se transforma en una destrucción de esa sociedad, en una ocupación de esa sociedad, y por lo tanto es otra forma de hacer la guerra. No sé qué opinas tú de esto, Johannes, porque nosotros tenemos claramente un sector, digamos, que se ha beneficiado de esta inmigración masiva que ha bajado los sueldos reales, que
ha generado parte importante del malestar y de la destrucción de la cohesión social en el país. El peor enemigo de toda ciudad es el traidor dentro de sus puertas, dentro de sus murallas. Es el que abre las puertas al enemigo. Y sí, la inmigración, más allá de que ni siquiera muchos de los propios migrantes no lo sepan, la inmigración, así como se está realizando en Europa o como se está realizando en Latinoamérica, tiene efectos devastadores sobre las sociedades de acogida porque es masiva. Existe un paper, en algún momento yo lo presenté en el Nacional Libertario, de un alto oficial del Pentágono que hablaba del arma de inmigración masiva. O sea, arma de destrucción masiva, arma de inmigración masiva. ¿Ya? Y planteaba entonces una serie de parámetros que nosotros ya se habían identificado antes, pero esta vez por primera vez se consideraban dentro de lo que era el diseño geopolítico, el diseño por lo menos la primera vez que yo lo veo en un texto, ¿de acuerdo? Ninguna sociedad, y aquí tú tienes nuevamente la confluencia de intereses. Existe también un texto de un marxista maravilloso que se llama francés, se llama Inmigración masiva del ejército de reserva del capitalismo, que en otro computador lo tenía grabado, pero ahora ya no lo tengo. Y ninguna sociedad es capaz de mantener su cohesión interna y de mantenerse como actor político si tú la divides y la transformas no en sociedad, sino que en actores peleando entre ellos. Sociedad, en general, significa, o tú entiendes que es un espacio de paz, ¿de acuerdo? Pero cuando tú transformas eso en un espacio de guerra, que a la escoba. Cuando tú metes gente de afuera, y aquí estamos hablando de los venezolanos, no como en Europa, que la cuestión es culturalmente mucho más dura que acá, La ¿ya? vimos ahí en el video, sí. Pero cuando tú metes masivamente gente que tiene otra socialización, tú lo que haces es generar tensiones permanentes dentro del país. De alguna manera esto es trotskista, es muy trotskista, porque lo que generas es la tensión similar a la de la revolución permanente, ¿ya? Lo decían los octubristas, les vamos a quitar la paz. Las sociedades, ellos no quieren las sociedades en paz, quieren las sociedades tensionadas, permanentemente en conflicto. Y de la mano de la inmigración masiva lo logran, de la mano del discurso segregacionista racial lo logran, de la mano del discurso segregacionista de género lo logran. Después vienen con la cuestión de la edad, ¿no? Que De política identitaria, sí. el adultocentrismo contra los niños. Lo que hacen es tratar de hacer implosionar todo el sistema social y lo quieren mantener en guerra. Y la inmigración es fundamental para lograr eso. Ese es un punto. Ese es uno de los intereses. Ahí está el interés de la izquierda. El interés de la gente de derecha es aprovechado por la gente de izquierda para lograr esto, que es pagar lo menos posible por el sueldo. ¿Ya? Y la sociedad en general, la sociedad occidental, es manipulada de la mano de su acervo cristiano para tolerar y aceptar, en nombre de ay pobrecitos los que vienen, el cagazo interno que les queda. Utilizan nuestra buena disposición, nuestra moral y nuestra cultura en contra de nosotros mismos para generar un proceso de autodestrucción. Eso que debieron haber sido nuestro sistema inmune se transforma en una enfermedad autoinmune de la mano del discurso. Es brillante y es perverso a niveles realmente increíbles. ¿Por qué? Porque para más remate no existe ningún sistema de reemplazo. No hay. Pueden plantearse con todo lo que quieran, ¿no? Que la técnica, todo. Los que van a terminar reemplazando esto y dominándolo van a ser las sociedades musulmanas. Porque Bueno, parecen... a menos que toda esta religión ecocentrista que ya está reemplazando al cristianismo, desde el No tienen cual ninguna eh, posibilidad. Ninguna.
Mira a la gente que produce. Mira a la gente que produce. Son basura. Ah, ¿No no, encontrar? son todos esquizos, por supuesto, porque tú No, cambias no la son norma capaces. binaria, la norma de ser humano, animal, adulto, niño, mujer, hombre, la norma que divide entre distintos, tú la cambias por la norma trans. Entonces ya eres transespecie, eres transexual, eres transedad, y cuando tú entras en que no eres, es el no ser, esto teológicamente tiene unas consecuencias salvajes, pero no vamos a entrar ahí, eres el no ser, te barren, porque al final, ¿cómo sobrevive un hombre de 50 años que dice ser una niñita de 7? Ok, uno en nuestra sociedad podrá sobrevivir, pero el día en que este tipo de vida, el del esquizo, O sea, la sea la norma. norma, tú no tienes cómo sostener una sociedad así, es imposible. No, sí, aunque, Y mira, se si tú destruye logras, todo. Vanessa, si tú no necesitas que sea la norma, tú necesitas solamente haber metido 3% de la sociedad en esto, 4%, y la haces inviable desde el punto de vista del funcionamiento, Claro. ¿ya? Y lo lamento por esa gente, porque llevan unas vidas de mierda, porque estar metido en esa cuestión es una vida de mierda, pero es una cuestión que la están impulsando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El sistema implosiona. Tú no puedes meter en espacios de toma de decisión a 3 o 4 de personas así, por ciento de personas así disfuncionales y que la cuestión siga funcionando. No chance. Entonces, cuando yo digo que son... No, pero toda la sociedad por el momento les está haciendo la genuflexión. Los padres a los niños que se creen gatos les compran una cajita para que hagan pipí en el colegio en la cajita, digamos. O sea, hoy día hay una genuflexión total. Anda a decir, como lo dijo Gonzalo Lacarrera, Es lo que que un me- hombre no va a poder tener ciertas funciones biológicas que pero es tiene lo una que nos mujer. hace creer, Y lo es hicieron, algo que nos lo hace creer la destruyeron. prensa danesa. Ojo, porque tú vas donde la inmensa masa de la gente, y esta cuestión, y es una de las razones por las cuales va a terminar colapsando la izquierda. La inmensa masa de la gente no se compra esto. Y no se lo compra, ¿por qué? Porque tú tienes que tener un nivel mínimo de estupidez enseñada en la universidad como para comprarte esta wea. La inmensa, entre otras cosas, también destruye el principio de autoridad universitario, ¿eh? Sí, Porque nadie le tiene respeto a un buen que sale de la universidad con hablando estupideces, que son evidentemente estupideces y que solamente se pueden justificar a través de los saltos mortales más increíbles desde el punto de vista lógico. ¿Ya? Entonces, pero volviendo al punto, no hay ninguna posibilidad de que esto se mantenga en el tiempo y la alternativa es la reacción. Yo a esta altura, lo dije hace pocos días atrás, yo ya no soy conservador, no quiero conservar nada de lo que hay, soy reaccionario. Yo no creo en el conservar cosas que no están funcionando. Es un tema no menor. No estoy dispuesto a transar nada, yo quiero recuperar. Y espero que haya cada vez más gente que esté dispuesta a entrar en una lógica reaccionaria, porque es lo que necesitamos. Y necesitamos volver a impulsar, si tú quieres decir, la lógica binaria, sí, bien así es. y mal. No, es que está medio bien y medio mal, es que robé un poquitito nomás. No, bien y mal, hombre y mujer, claro y oscuro. Así es. Chile, extranjero, planeta, sí, Adulto, niño, niño que hay adulto, ciertas niño. facultades que no tiene porque es niño, así de simple. Correcto. Eso tenemos, evidente, en eso estamos en la misma línea. Ahora, lo que yo me preguntaba, Johannes, para aterrizar algo más concreto, dentro de lo que es esta lógica, que obviamente que tiene el peligro de que si cae en manos de... Esto es como cuando uno empieza a ver que crece el apoyo de la ciudadanía, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y de Orden, y estas, en algunos países, fueron capturadas por la izquierda en su momento, ¿no es cierto? Y terminaron Estados Unidos. sirviendo a los objetivos totalitarios de la izquierda. Bueno, ese es un peligro que siempre está latente. Y hoy día cuando se habla de esto de poner estado de sitio, tú me corriges, en comunas en Santiago. Quiero llevarte a eso que es bien terrenal, pero que es peleagudo y que me imagino que muchos se están cuestionando qué difícil meter a militares a ejercer A ver, funciones. en primer lugar, si quieren estado de sitio, ¿por qué no le entregan el gobierno al tiro a los militares?
Que Boric vaya donde el comandante en jefe del ejército le diga, ¿sabe qué más? Aquí está el bastón de mando, usted sea presidente. Porque significa reconocer que los civiles no son capaces de hacer la pega. ¿Ya? O sea, en primer lugar eso. Que vaya y entregue el bastón de mando. Diga, ¿sabe qué más, señor comandante en jefe del ejército? Yo aquí, bueno, ya, el sistema político y el sistema judicial arreglen esta cuestión de nuevo porque parece que nosotros no podemos. Ese es sería el primer paso y, y sería un tema de lógica. ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque no hay soldados. Porque no tenemos suficientes soldados para hacer un estado de sitio. Porque a los soldados todavía no tenemos reglas de uso de la fuerza. Mi proyecto recién se estaba empezando a ver en defensa. Y el proyecto del Ejecutivo está completamente entrampado porque hicieron puras estupideces con él y metieron puras juegas que no calzaban. Entonces, ¿tú quieres tener a los militares haciendo qué? ¿Punto fijo? ¿De qué? ¿Para qué? Si no pueden usar ni siquiera sus armas. En primer lugar, no tienes militares. En segundo lugar, no tienen facultades los militares. ¿Qué vamos a hacer con los narcos si los pillamos? ¿Los podemos fusilar sobre el terreno o meter presos a los oficiales? ¿Pueden pueden allanar entonces los soldados las casas donde se sabe que hay narcos? Ah, no, es que sí. ¿Y qué pasa si sale un tiro, weón, y murió el perrito? ¿Van a salir entonces las manifestaciones animalistas? No, entonces, mira, si aquí hay una cuestión muy, muy sencilla. Aquí los civiles, y estamos hablando de todos nosotros, nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que queremos. ¿Queremos entonces reprimir al delincuente? Perfecto, pero para eso no necesitamos al ejército. Para eso necesitamos lo que yo he estado demandando durante todo este tiempo, que es aumentar la cantidad de carabineros. Tú necesitas duplicar la cantidad de carabineros. Y el general director de carabineros, y me disculpará, pero si no sale en la prensa diciendo que necesitamos el doble de carabineros de lo que tenemos, y necesitamos mejorar las condiciones de los carabineros, y tiene que defender a sus carabineros cuando actúan, etcétera, entonces quizás también tengan que tomar su sombrero y mandarse a cambiar. ¿Ya? Necesitamos el doble de carabineros, el doble por lo menos, para ocupar territorialmente nuestro país de nuevo. Tenemos que sacarlos de tareas administrativas, ya, las dos. Después, tenemos que duplicar o triplicar la capacidad carcelaria, porque no me sirve de nada tener a carabineros afuera si no puedo mantener presa a la gente con que estoy deteniendo. Tercero, y esto es un tema de seguridad nacional, yo, el buen que entra irregularmente o se encuentra irregularmente, lo tengo que mantener en campamentos aislados de la población hasta el momento de saber quién es y si tiene derecho a refugio o si lo mando de vuelta a su casa. Pero para eso tú también requieres de voluntad política y no es una cuestión de corto plazo. Esta solución es muy a la chilense, ¿ya? De que no, es que mira, vamos a hacer una ley y entonces de estado de sitio y arreglamos las cosas. Bueno, pero si es de un infantilismo, para más remate, solicitado por los mismos que me negaron subirle el presupuesto al ejército. Los mismos. Son los mismos carerraja que se negaron a subir el presupuesto operativo para el ejército. Piñera le bajó el gasto operacional a las Fuerzas Armadas en 30%. Y esa cuestión se ha mantenido. Y cuando decimos tenemos que subir de nuevo el gasto y toda la cuestión, nada. Y ponen a una ministra de Defensa, que con todo lo simpática que es la Maya, porque me cae bien, ¿ya? Pero no tienen idea de lo que pasa en su ministerio. Y Entonces a no me esto pidan, y además tenemos que sumarle, Johannes, el no me eslabón hablen de perdido. estado de sitio. Sí, De la pero además izquierda de no me todo hablen de esto, la derecha, weón, hay se que, callen. hay que sumarle el eslabón perdido en toda la estructura que tú acabas de describir, que es el Poder Judicial, que es el Sí. activismo judicial, que es el garantismo jurídico, que es que aquí hay que No, limpiar garantismo el jurídico para poder. los criminales y persecución infame y sin ningún tipo de Así es, vergüenza a quienes vistieron uniforme o quienes visten así es, uniforme. El sistema judicial está aliado al crimen en Chile así y al es. terrorismo en Chile. Ahora no digo que todos los jueces, pero el sistema está funcionando así. Mm, mm. Y eso lo ves claramente cuando se trata del tema de las osamentas. Cómo se ha tratado ese punto para poder condenar sin prueba.
No hay peor tirano y delincuente que aquel que viste el ropaje de juez y comete delito contra la ley. Y pucha que tenemos en Y Chile. no se puede hacer nada, esto te lo preguntaría a cualquier persona así que camina por la calle y que yo Sí, se creo que puede, representa en este sí, se caso. puede. No se puede hacer nada. Se puede, pero para eso tú necesitas que los señores parlamentarios se pongan los pantaloncitos, los pantalones largos, pero están cagados de susto del Poder Judicial. Le tienen terror a los jueces de la Suprema. Yo tengo prácticamente todos los antecedentes para armar una acusación constitucional contra entre 20 y 30 jueces de las Cortes Superiores de Justicia. Y todos culpables por el tema de los osamentos. Pero no hay... ¿Quiénes van a ir en la parada de poner la firma? Bueno, pero ahí tú tienes que tú aquí sí puedes hablar de casta política, porque lo que pasó justamente con Abbott y con todo el gran espectro de Cabo los y Costello. políticos, ¿no es cierto? Ah, bueno, y que incluso fue denunciado en su momento por el Frente Amplio cuando ellos todavía jugaban el juego de no ser parte de la casta. Ahí tú ves que sí, hay una actuación de casta y de protección en la reinscripción de los partidos políticos también. Digamos, o sea, el escenario de Chile es cada día más un escenario parecido al de Argentina, en el sentido de que la tensión política principal que se está marcando es entre la ciudadanía, digamos, mayoritariamente que no adscribe a ningún partido político, y en contra de la casta, que digamos son todos aquellos que de alguna manera tienen poder, desde los medios de Por prensa eso, hasta el señor empresario, digamos. por eso, Vanessa, por ejemplo, no quieren un sistema donde cualquiera pueda entrar a las posiciones de control de poder. Yo cuando propuse el Tribunal de Prevaricaciones, que iba a ser una enmienda en el texto constitucional, ¿ya? Eh, Era un sistema en el cual cualquiera podía entrar que cumpliera con los requisitos y era por sorteo, es decir, los políticos no podían meter el dedo. Tribunal de Prevaricaciones, eso significa que tú acusas a un juez, habría llegado a esta gente y esta gente no podía haber sido juez antes. ¿Ya? Mayores de 65 años por no más de 5 años, etcétera. O sea, la respuesta a quién controla a los que controlan. A mí me contaron que Hernán Larraín se opuso a sangre y fuego. Él nombró a 4.000 jueces. Mira cómo está la justicia. Él inició los procesos contra 3.000 uniformados. Procesos que estaban cerrados. Y me han dicho por ahí, no puedo certificarlo, pero me han dicho por ahí que es hermano de logia de Girardi. Entonces, Entonces, claro, Johannes, tiene como corresponde a este diagnóstico, luego uno se pregunta, ¿es un Milei Bukele la solución para Chile? ¿Es alguien que sea un outsider? ¿Hay posibilidades de un outsider con la capacidad de éxito que tuvo Milei o que ha tenido hasta ahora? Porque no sabemos si va a poder terminar su gobierno, no va a ser fácil, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ves tú, digamos, el reordenamiento? Porque incluso en la última columna muy buena de Tomás Moschetti, donde habla sobre este pacto entre el señor Ponce Lerú y Gabriel Boric y se pregunta realmente qué pasa acá, digamos, después de que todos los críticos que habían sido y ahora hacen sus negocios con el yerno de Augusto Pinochet. Bueno, en definitiva, Chile ¿tiene alguna posibilidad de oxígeno desde alguien que venga de afuera o va a haber quizás una renovación en algún partido que pueda, como hablamos al principio de RN, por ejemplo, que se empiece a poner realmente los pantalones y que pueda de repente no lo negociar con veo. otros que también lo hagan, ¿no? No, en RN no lo veo porque RN es Piñera, que se va a renovar en el piñerismo. Ahora, no sé cuál será la influencia, pero esta lógica de andar buscando acuerdos a toda costa, malos acuerdos por lo demás, es el discurso del acuerdismo ya es enfermizo.
Claro, tú podés llegar a acuerdos, pero tienes que llegar a acuerdos en tus términos, o cuanto menos en términos que sean aceptables para tus bases. No puede ser que tú siempre estés discutiendo cuánto vaya a entregar. Digamos, yo propongo, hagamos acuerdos con el gobierno. A ver, ¿cuánto de Codelco vamos a privatizar? ¿Ya? ¿Cuántos carabineros más vamos a reclutar? ¿Cuántos impuestos vamos a bajar? ¿Cuántas regulaciones vamos a eliminar? Hagamos acuerdos. Ah, es que no, porque es lo que le interesa a la derecha. Así no se hacen acuerdos cuando lo único que tú estás acordando es cuánto vaya a entregar tú. Y el otro no entrega nada. Y eso es algo que en RN no funciona y posiblemente en el resto de los partidos también hay un problema con este acuerdismo que lo conversamos al principio del programa que tiene que ver con esta idea de ciertos empresarios de que tú cerrás contrato. En primer lugar, que las dos partes lo van a cumplir. Que la izquierda nunca cumple su parte del contrato. Nunca, jamás. O sea, hay que ser realmente retardado mental a estas alturas, weón, para creer que la izquierda te va a cumplir alguna cosa. ¿Ya? La última reforma de Bachelet dijeron que iba a ser la última reforma tributaria, la última. ¿Ya? No hay que ser retardado mental para creer, weón, de que ahora sí. ¿Ya? Primer punto. Eh, y el segundo punto, cuando tú entras en esta lógica de acuerditos, no estás representando a tu gente. En Chile, el 62% no quiere acuerdos con la extrema izquierda. Quiere que paguen. Quiere que paguen por el daño que han hecho desde el 18-10 para adelante. Es una cuestión atávica. Este es un país extremadamente conflictuado y extremadamente violentado en sus normas internas. O sea que hay una cuestión atávica que dice, bueno, ¿por qué no va a pagar? ¿Por qué no se van presos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay justicia? Y la derecha no exige justicia. Y cuando tiene la oportunidad y la posibilidad, tampoco la persigue, porque, ay no, es que ¿cómo van a hacer? Entonces nosotros tenemos que mostrar que somos una oposición mejor que ellos. Buena oposición es la que mete preso a un mal gobierno. Porque para eso está, para controlarlo, no para sobarle el lomo. Entonces, no sé, Entonces, yo ¿por creo que aquí, dónde? ¿Por dónde crees que va a venir? ¿por Porque, como dónde? decíamos, Yo Chati, creo el que, vacío, este estar en el vacío, que no es lo mismo decir que el estar en el espacio sideral, sino que estar en el, tú sabes que los vacíos de poder alguien los llena, o sea, pero si nosotros ya estamos haciendo cosas, Vanessa, ya estamos en eso, ya estamos trabajando en esto. Al final, date cuenta de lo siguiente, con un pequeño grupo, en su momento republicano, 10 12 diputados, ¿no? Pero que no se compraron el discurso de la izquierda por el tema del 11 de septiembre. El Congreso terminó ratificando la resolución de agosto de 1973. Tú no necesitas mucha gente para cambiar el discurso y la dinámica. Tú necesitas gente que esté dispuesta a ir al choque, nada más. Ahora la pregunta es si Republicanos va a estar dispuesto a ir a los verdaderos choques. Que en este momento tenemos el choque que es cultural respecto de lo que es la historia. Yo te diría que ese choque ha sido devastador para la izquierda. El tema de las osamentas es devastador para su relato de los derechos humanos. El tema, lo que pasó en el Congreso es devastador desde el punto de vista mediático y de otros puntos. ¿Ya? Ya, tienes eso. Pero aquí viene la segunda pata, y que es fundamental porque de otra manera ningún gobierno de derecha va a poder gobernar. Eso es algo que la gente no entiende. Que tú tienes que ordenar al Poder Judicial ahora, no en 2 años más. Que tú tienes que apretar a las fiscalías cuando es necesario ahora, no en 2 años más. Y le tienes que dar los recursos que necesitan para trabajar. Bueno, la Asociación de Fiscales dijo que necesitan 400 fiscales más. Este año van a haber 20. Entonces necesitas apretar. Y para eso, ¿no? Hay que iniciar hay que iniciar el movimiento político, estoy hablando del movimiento de discursivo, etcétera, que va llevando a la gente en esa dirección.
Claro, ahora está difícil si los medios están capturados y solamente van los mismos señores Ramírez, Schalper, qué sé yo, Sí, Piñera, pero esos señores, Bachelet, etcétera. Es muy difícil. Y por otra parte, perdona, pero hay el costo, vamos a ver, que vaya a tener republicanos por el descalabro que produjo su vuelta en el proceso constitucional. No sabemos cuál va a ser, pero sabemos que hay un 26% de gente de derecha que no se alineó con este liderazgo, y probablemente ese 26% no solamente no se alineó, sino que como aquí se hizo una guerra en contra del propio sector que no estaba de acuerdo con los y que postulados continúa. y que continúa y que no estaba de acuerdo con los postulados de las cúpulas, eso, por ejemplo, yo hoy día oía una excelente entrevista de Tarin con Iván Poduge, y Tarin tuvo que salirse porque como ella estaba por el en contra, no pudo, invitaba a Iván Poduge y la censuraron y tuvo que salirse no sé si era Acción Republicana, cómo se llamaba, pero estaba vinculado al partido. Entonces, bueno, esas cosas así ya están, digamos, generando eh, a ver, si es difícil sacar un candidato y normalmente hoy día los candidatos se sacan por un margen de pocos votos, ese margen claramente es el 26% que no solamente estuvo en contra, sino que vivió las consecuencias en carne propia de la persecución que se ha armado de la gente que está en contra. Por lo tanto, yo no sé si es republicanos hoy día, viéndolo objetivamente, fuera de que, digamos, de los casos, las casuísticas personales, objetivamente, yo no sé si perdiendo ese 26% que era republicano, eso sí, que es la derecha así más firme, ¿no es cierto? Van a lograr algo fuera de algunos casos aislados en las próximas elecciones. No lo veo por ahí la salida. Yo creo mucho más en una salida, un renacimiento de, no sé, de repente un PDG, tú me puedes decir, no, Vanessa, no, o un fortalecimiento del Partido Social Cristiano, no sé, pero una vez que tú ya generaste esa escisión irremontable al interior de tus propias filas, porque es irremontable, eh, y que las elecciones se ganan por márgenes tan escasos de votación, la verdad es que las proyecciones no son muy buenas. A menos que la gente se lo olvide y diga, no, bueno, entre elegir lo peor y quedarme con lo malo, me quedo con lo malo, que es como súper típico de por qué estamos donde estamos, ¿no? Bueno, eso es correcto. Ahora, en general, no sé cuál va a ser el diseño republicano. La verdad es que uno sabe muy poco de lo que se decide o por qué se decide o cómo se decide. Y en ese sentido yo también estoy tomando mis propias decisiones. Y, y la verdad es que eso tendrá que verse en la evolución política de los próximos 2 años. Ahora sí, esto es de la lógica más elemental, ¿no? Si tú quieres llevar si tú llevas a un candidato y ese candidato no convence o genera una resistencia demasiado grande en cierto sector de la derecha, eso se puede traducir en votos nulos que te hagan perder la elección. Eso es efectivamente así. Yo creo que es una mala decisión siempre el votar nulo, eh, porque al final pucha, te puedes quedar con cualquier resultado. Pero incluso peor, es que la verdad es que a estas alturas ya da lo mismo, porque si hubiese votado nulo en Guiller contra Piñera, yo no le habría hecho daño al país, te juro por Dios. Pero pero de alguna manera uno quiere creer de que el voto todavía hace una diferencia, man, y que las cosas no No, terminan pero siendo la hizo. En los últimos dos plebiscitos, por supuesto que hizo una bueno, tremenda diferencia el voto. Está clarísimo. Y también va a ser una tremenda diferencia el voto si la gente de derecha, en vez de seguir votando por los señores que son genuflexos a la extrema izquierda y que le hacen un juego a la extrema izquierda, votan nulo. Tú me puedes decir, ah, es que entonces vamos tú a tienes tener. dos cosas. Tú no podéis votar por la gente que genuflexa a la extrema izquierda, pero tampoco aquellos que no. A ver, hay un problema serio en materia de asumir responsabilidad política en este país. Ninguna dirigencia de los partidos de Chile Vamos ha hecho cargo del desastre que han causado desde el momento que entregaron la Constitución hasta ahora. De la pésima y sistemáticamente
horrible toma de decisiones dentro de Chile Vamos. Normalmente, cuando tú te llevas 3 o 4 derrotas al hilo, te vas por dignidad. Podéis volver más tarde, como le pasó a Betstemir, pero por último así espacio. Eso no sucede en Chile y no sucede en ningún partido. Es una weá aterradora. Nadie asume responsabilidad por su... Están todos apernados a su silla. Yo, la verdad es que de la mano de eso, ¿cómo va a mejorar la situación? Porque para más remate te obligan, pues como no hay disidencia interna dentro de los partidos, la disidencia interna es sofocada, entonces no tienes tampoco la gente que pudiese recambiar, pues, porque el que tomó la mala decisión llevó a toda su gente en la misma parada, entonces es como lo que dicen los alemanes, cuando fuiste con ellos, colgaste con ellos. Es una cosa, el sistema político en Chile adolece mucho más, es el problema que tienes de base. Es del diseño de los partidos políticos y no tanto de lo que pasa en el Congreso. De hecho, disculpa, pero la razón de del fraccionamiento de partidos es fundamentalmente porque no tienen la posibilidad de tener disidencias internas dentro de los partidos. Así es. De hecho, Egópolis surge porque los jóvenes en la derecha no tenían un espacio y luego Frente Amplio también pasa lo mismo. No es por otro motivo, es simple y lisa y llanamente porque los viejos, o los que ya están apernados, no sueltan, pero con nada. Y eso significa que la democracia no funciona al interior de los partidos, eso significa que ellos están violando permanentemente la ley, porque nosotros tenemos ley de democracia, digamos, para los partidos, pero por otra parte también tenemos el problema de que se supone que el financiamiento de parte del empresariado, etcétera, a los partidos ya no iba a seguir funcionando como estaba funcionando porque nosotros, los ciudadanos, ahora les financiamos las campañas a los señores. Y al contrario, lo que hicieron fue aumentar su ingreso al Es doble. O que, sea, no es que no lo financia, está mal diseñado. Y te voy a explicar por qué. Porque en la práctica, lo que hace el sistema electoral es devolverte lo que gastaste, ¿ya? Pero tú primero tenés que gastarlo, tenés que tenerlo para gastarlo, para que te lo puedan devolver. ¿Me explico? Ujú. Y si no lo tienes, Claro, claro. si no lo tienes, no tienes, no hay nada que te puedan devolver. Con eso no sacaron el incentivo, te das cuenta, el incentivo a pedir No, a alguien que te financie para que lo tengas al menos por ese plazo que lo requiere. Y después, ¿qué pasó? Que tienes a que te financia, pero que no tampoco se lo devuelves. Entonces te quedas con eso, más lo que te devuelven que gastaste de aquel que te financió. lo No, que sí, tendrías que tener, fantástico. Si estos gallos hacen todo, todo de cualquier cosa que hacen, ellos salen beneficiados, como era con el proyecto pues, de constitución rechazado. y siempre sale de alguna manera mal, pero ¿por qué? Porque, a ver, el proyecto constitucional rechazado fue rechazado por la izquierda, no porque fuese un proyecto maximalista de derecha, fue rechazado por el sistema político que traía. ¿Por qué? Porque muchos parlamentarios de izquierda no estaban ni ahí con la reforma del sistema político que se habían hecho. Y por eso es que también es tan inocente, no voy a decir inocente, la verdad es que, ¿ya? Cuando aparece ahora la derecha diciendo si ahora vamos a subir los quórum al 5%, o sea, el tema del 5% por los partidos y la orden de partido, etcétera, en la izquierda nadie los va a pescar, nadie. Esa es la razón por la cual votaron en contra del proyecto en primer lugar, algo que no lo han reconocido. Razones políticas, pero no podían salir a decir weón, que estaban en contra de esta cuestión porque la verdad es que como son incumbentes weón, iban a quedar fuera. Bueno, ahí lo tenemos. Pues eso era en parte además de querer evitarle un éxito electoral a Republicano, ¿cierto? Sí, Y pero bueno, el éxito electoral a republicano, pero también es una cuestión, también te da algo de esperanza todo esto, ¿eh? sí. Porque la izquierda renunció como sector por intereses particularistas, renunció a una constitución que en la práctica era un avance en su agenda para mantener weón, sus prebendas personales.
Este es el país de tú no sabes quién está parado, dónde, por qué. Y nadie sincera las cosas. Sí, mira, le voy a decir una cosa. Yo fui muy crítico en la interna del tema constitucional. ¿Ya? La izquierda, o sea, el Partido Republicano trató de hacer una constitución que pudiese incluir los intereses de la centroizquierda. Y por eso tensionó hacia la derecha hasta el punto de quiebre. La centroizquierda no le interesaba. Podrían haber hecho la constitución no de Ricardo Lagos, pero la constitución de Michelle Bachelet y la habrían rechazado si hubiese traído un par de elementos, los elementos de reforma del sistema político, y por otro lado hubiese significado bueno, un fortalecimiento de José Antonio Castro. La inocencia con la que se acercaron a esta cuestión, inocencia lo voy a decir así, ¿ya? Es realmente aterradora. Bueno, entendieron las lógicas y dinámicas de por qué actúa la izquierda como actúa. No es por principios. La izquierda tiene los principios ahí. La gente que dirige la izquierda tiene los principios para comprarse a los estúpidos, pero no para ellos mismos. No para ellos mismos. No conozco muchos izquierdistas consecuentes. Entonces, si tienen que pagar un precio personal para avanzar su ideología, son pocos los que lo hacen. Y los que lo hacen son normalmente los fanáticos que después los dejan morirse en alguna parte. O los mandan a matar. Bueno, y a eso hay que sumar que de alguna forma, esto lo digo yo, es mi lectura del asunto, se tomaron las herramientas de la izquierda, pues se trató de hacer este trabajo gramsciano que se hizo en medio de las protestas sociales y de la revolución y el golpe de Estado el 18 de octubre, en que el trabajo fue, y lo reconoció Atria, vi una entrevista de él con Roberto Garretón, donde él dice, bueno, pero toda la gente que salió a protestar para el 18 de octubre, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre esas manifestaciones y las manifestaciones, por ejemplo, en contra del régimen militar, bueno, él dice la dictadura, era que tú antes tenías unos carteles gigantes que de a una o de a dos o de a 10 personas no los podías llevar y los llevaban entonces de a 50 más 100, 200, 300, 1000 personas detrás, ¿no? Yo le estoy poniendo color al relato de Atria, pero más o menos lo que él quiere decir con eso es, antes tú tenías colectivos protestando. Hoy día, y tú te referiste a esto también en uno de tus programas, de lo que pasa con la nueva izquierda y cómo destruye, ¿no es cierto?, esa cohesión entre los colectivos. Hoy día salía cada individuo con su propio cartel, a reclamar cada uno algo. Bueno, el trabajo gramsciano que hizo de la izquierda ahí fue decirle a todos esos individuos con su cartel lo que a usted le molesta en la Constitución. Y lograron introducir esa idea en una ciudadanía que jamás le había interesado el tema constitucional. Y ¿Qué se les trató de cayó. hacer republicanos? Republicanos trató de hacer lo mismo. Fue y le dijo a quienes votaron por ellos, no es que usted no votó porque yo estaba en contra del proceso. Usted votó porque quería que nosotros hiciéramos la pega. Y eso al republicano, a la derecha nunca le va a funcionar, porque la gente de derecha y la gente que no está ideologizada como la gente de extrema izquierda, etcétera, primero, republicano no tiene los medios masivos para repetir coherentemente una historia como esa y que la gente se la termine creyendo como pasó con el octubrismo y esto de que la fiebre constitucional. Y segundo, la gente de derecha más de principio lo ha pensado mucho y no se deja persuadir tan fácilmente por una estrategia gramsciana. Pero además tomaron de la izquierda, además de haber tomado esa estrategia gramsciana, que fue un error político garrafal para su sector, tomaron la estrategia, perdona que te lo diga así, pero tomaron estrategias que son fascistoides, que en el fondo, porque el otro piensa distinto, vas y definitivamente lo cancelas. Y lo cancelas a partir de generar un descrédito de su persona, de forma, o sea, yo sé que hay distintos sectores de la derecha donde hay algunos grupúsculos que son muy extremos en distintas partes, pero esto fue en representación y en nombre y miembros de ese partido. Y además se mintió respecto al contenido del texto constitucional. O sea, yo lo digo aquí en mi canal, en conversación contigo, qué sé yo, para mí las opciones hoy día van persona a persona.
ahí va a haber buena gente en republicanos, algunos buenos en UDI, unos buenos en RN. Se verá cuáles son esas buenas personas, quiénes son los que se mantuvieron en contra, quiénes son los que fueron capaces de defender sus principios, y yo al menos apoyaré a esas personas si es que tuviese que apoyar electoralmente a alguien. Pero ya no existe ese paraguas con una sola etiqueta que era como el certificado de calidad de ellos sí, ellos no se van a dar vuelta a la chaqueta, ellos sí son coherentes, ellos se van a mantener en sus principios. Eso, ese capital se licuó completamente. No sé si, bueno, me imagino que este es un tema más complicado de hablar para ti, pero esa esperanza que se tenía se perdió en republicanos como paraguas, digamos, por lo menos por un sector importante de la derecha. No, respecto de un sector, efectivamente hay un tema ahí. Eh, yo creo que, yo creo que se podría haber hecho de otra manera. Yo en su momento yo siempre estuve en contra de la cuestión, pero cuando nos salieron los votos, yo dije, ok, date. Entonces ahora vamos a hacer la constitución de Gengis Khan, dije, ¿ya? Mi idea era hacer una cuestión como la mezcla entre la constitución de Gengis Khan y Milton Friedman. Y pasar por el aro los 12 bordes y a Chile vamos a decirle, bueno, y si ustedes van con nosotros bien y si no, la cuestión se cae aquí mismo. Pero vamos a hacer una constitución que sea una constitución relativamente mínima, una constitución que sea fuerte en la protección de ciertos derechos fundamentales, de todos los derechos fundamentales, una constitución que corrija ciertos problemas que hemos identificado dentro de lo que es la estructura del Estado, y ya, listo. Y si la gente quiere, bien. Y si no, bien también y moriste con las botas puestas. Eh, y en esa lectura, bueno, pues es posfáctico lo que estoy diciendo, es la típica de después de la batalla todos son generales, ¿no es cierto? Ya. Pero en esa lectura yo creo que con una cuestión dura, eh, de protección de los derechos ciudadanos, el Ejecutivo habría salido de mucho antes a combatirlo. No les habría quedado otra. Si tú hubieses tirado igualdad ante la ley y chao, y queda prohibida la discriminación positiva, y queda cuestiones por el estilo, ¿me entiendes, no? No les habría quedado otra, porque habrías ido literalmente al corazón de su proyecto refundacional. Y posiblemente se habría aprobado, porque todos los plebiscitos, menos este, ¿ya? Porque no sé cómo lo lograron, pero todos los plebiscitos son siempre, o eran siempre y en todo lugar, un plebiscito sobre el gobierno. Y desde el punto de vista de esa lógica, yo decía, bueno, hagámoslo, pero no se hizo. Lo que se hizo Eso fue hubiese tratar de sido, llegar, lo que eso se hubiese hizo sido, fue tratar de llegar a una constitución claro. transaccional Mm. en vez de hacer una constitución que fuese constitución modelo occidental protectora de derechos fundamentales. Nada más, y aquí tampoco había que ponerse muy creativo. Mm. Sí, Y sí. yo, y yo, y no, no es algo que diga yo, si lo dijo la misma Beatriz Hevia. Cuando dijo, "Esto no es una constitución de derecha, no lo era. Sí, no, lo dijo la Natalia González, lo dijo la Marcela Cubillo, lo dijo Luis Silva, lo dijo todo el mundo, lo Pero dijo que esta entonces, no era una ahora que me constitución vienen a de... contar que la cuestión es la constitución de derecha, no me lo cuenten cuento. Es una No, no. estupidez que levanta ahora Chile Vamos para distraer de que ellos fueron los hueones que, de alguna manera, le embolinaron la perdiz también a republicanos y iniciaron el primer proceso, iniciaron el segundo proceso, colocaron los 12 bordes, bueno, pero si son un desastre. Si la única razón, creo yo, por la cual el republicano se fue a freír mono, es porque confió en estos idiotas. Y estoy hablando de idiotas en el sentido griego del término, no saben nada de política. Sí, Son pero se unos sentían tan bien ignorantes. porque por fin no los trataban mal, por fin ellas no eran los malos, por fin se sentaron a conversar, incluso me dijo una persona muy cercana a republicanos que se puso la camiseta 100% proceso. Pero imagínate, Vanessa, incluso la centroizquierda se sentó a conversar con nosotros. Fue así como,
por fin somos buenos, nos aman y ya no somos los malos de la película. La Fue una cuestión validación, de esa cuestión de la emotivismo derecha, político puro. la validación de la izquierda es enfermiza. La izquierda no tiene ninguna credencial de nada para andar validando a alguien, de nada, ni de derechos humanos, ni de éxito gobernando, nada, ni de respeto a la democracia, pero de nada. ¿Qué tienes que andar buscando? Si quieren la guerra, vamos a la guerra, man, si tanta cuestión. Si la izquierda quiere la guerra, vamos a la guerra. Perfecto, vamos a la guerra, vamos a ir a la guerra, la destruimos, si es necesario desde el punto de vista político. Ah, no quieren la guerra. Ah, perfecto, pero ten claro que vamos a ir a la guerra, si es necesario. Es la única manera de mantener la paz. Porque cuando el otro no paga nunca un costo de ir a la guerra, va a ir a la guerra todas las veces. Los romanos ya lo decían, si vis pacem para bellum, si queréis la paz, está preparado para la guerra. Y tenés que estar dispuesto a cortar cabezas, man. Te estoy hablando figurativamente hablando, ¿ya? Del punto de vista político, tenés que hacerle la vía a cuadrito, que hoy en día se lo hacen ellos mismos, por lo demás, porque se llenaron de delincuentes y retardados, ¿ya? Pero, pero tenés que estar dispuesto a eso. Es que están haciendo acuerdos, vamos a hacer acuerdos perfecto, ya. ¿Qué me vas a dar tú, po? Es que no te voy a dar nada, te voy a quitar un poco menos. Ándate a la cresta. Lo que ellos te dan es que dejan de extorsionarte emocionalmente, te dan un Es que nunca te certificado de dejan que de tú ahora extorsionar. eres bueno, de que tú eres bueno porque tú accediste a lo que ellos te pedían. O sea, es una actitud de Es que genuflexión. nunca te dejan de extorsionar. Nunca. No, pero por el Siempre es un momento, paso un más. ratito, no. Johannes, en 2 años más vamos a volver a hablar del tema constitucional, dice la extrema izquierda. ¿Y qué hace la derecha? En vez de decirle, si ustedes vuelven en 2 años más con este asunto y vuelven a hacer el golpe de Estado que nos dieron, nosotros ya vamos a tener preparados los equipos para meterlos presos. ¿Por qué no hacen eso? Vanessa, yo te voy a decir una cosa. En 2 años más, si las cosas fuesen como yo quiero, nosotros tendríamos 4/7 en el Congreso para hacer las reformas constitucionales que hay que hacer y después subir los quórum a, no sé, po, 8/5. ¿Ya? Una cuestión así. Sí, pero ¿quiénes Esa nosotros es. los 4 séptimos, Johannes? Al final, ¿qué es lo que está pasando? No, Está no, no, pasando no, que no. Ojo, en dos cuando tú te preguntas, años más, con este gobierno, así como está, no te olvides de lo que fue el resultado del Consejo. Se sacaron 2/3. ¿Ya? Con resultados electorales similares, tú podrías, naturalmente, siempre y cuando esta gente de Chile Vamos, etcétera, no, vayan en la parada, tú podrías hacer las reformas constitucionales que tienes que hacer, volver a subir los quórum y cerrar el capítulo por un muy buen rato, pero por un mira, yo tremendo rato. Yo creo, Johannes, que sería maravilloso que fuese como tú lo estás pensando. No sé qué va a pasar, pero si es que Cuatro quieres que te... séptimos es una oportunidad para la derecha y es Sí, un riesgo para la izquierda. sí, pero si quieres que te responda así, primero una pregunta que tú dijiste, no sé por qué, esta es la primera vez que un plebiscito no se presidencializa, y yo te voy a decir por qué. Porque el candidato opositor al presidenciable decepcionó de tal manera a la gente que lo apoyó que llegó a quedar igual de mal. Por mucho que las encuestas hoy día den un 30 y al otro le den un poco más, da lo mismo. La gente simplemente le dio la espalda, es decir, por segunda vez el mismo candidato pierde su elección, comillas, frente al señor Boric, que es el peor presidente que ha tenido Chile Yo no después dije que de... se había presidencializado, ¿ah? Yo dije, a No, ver, se no, presi- está bien, pero normalmente en un sistema, en un régimen presidencial, el tema tiene que ver con la figura del presidente y no tiene que ver con sus ministros y tanto la gestión del gobierno, porque él tampoco representa. con el. Pero un plebiscito normalmente no es sobre el líder de la oposición, es sobre el líder del Sí, gobierno. pero aquí se, pero Ahora, aquí se, tienes que pero haber aquí se tenido. puso una... Sí, porque hubo un mal diseño. Sí, se Ya, hizo un mal perfecto, diseño. pero ya no saquemos las Lo mismo de conclusiones. meter. La Evelyn pagó también el pato de la boda, tú lo ves. La Evelyn lo hizo perfecto. Si una cosa es haberse puesto la camiseta, haber recorrido Chile antes de tener siquiera el texto, para lo cual mereceríamos una respuesta a esta pregunta. Y otra cosa muy distinta de mí, mira, ya, bueno, ya.
Eso es muy diferente. Y lo pudo hacer de tal manera que la gente se va a olvidar luego. Pero el otro asunto que es muy importante y por el cual los cuatro séptimos no van a aportar una solución y una estabilidad democrática desde mi punto de vista, si es que se lograse, que no creo que se vaya a lograr, porque yo creo que la desafección ciudadana después de la última esperanza que tenía en un partido institucional, ahora se va a dividir en ciertas personas de forma independiente, vamos a ver qué va a pasar ahí, yo creo que esa va a ser como la mirada. No creo que sea como piensa, lo dijo José Antonio en una entrevista donde dijo, no, yo no me perdí, entre Piñera y Guille voté por Piñera. Yo no creo que todos o parte importante se siga pensando de esa manera, porque al final uno se da cuenta que teniendo a alguien de derecha que juega a favor de la izquierda en el poder, a uno le va peor que si tiene a alguien de izquierda. Porque por último puede hacer oposición y peleársela. En cambio, de la otra manera, no podéis pelearle nada y No, son si para capaces de empezar entregar que el país como lo hizo Piñera. Piñera avanzaba las políticas de izquierda radical, de extrema izquierda, con los votos de la derecha. Sí, pues por eso te estoy diciendo. Entonces hubiese sido mejor que hubiera salido Guillén, hubiéramos tenido primero que Podríamos todo tener revolución oposición. y hubiera habido una oposición, por lo menos tienen que guardar la forma. Pero lo otro que yo te digo, o sea, yo creo que la derecha, por eso es que se emperró tanto con hacer un proceso constitucional, porque ellos están 100% convencidos, y quienes los apoyan económicamente también, de que la izquierda siempre va a buscar romper una institucionalidad que es el legado del régimen militar y por lo tanto están legitimados para darnos todos los golpes de Estado que quieran. Lo puse en Ahora, términos caricaturescos, pero creo que sí, eso es. pero hay algo que no entienden. La izquierda va a querer reventar toda institucionalidad siempre, no importa cuál origen tenga. Y es cosa de ver lo que pasa en Estados Unidos, es cosa de ver lo que pasa en Alemania, es cosa de ver lo que pasa en Italia, es cosa de ver lo que pasa en España. ¿Ok? No importa el origen de la institucionalidad, la izquierda no quiere ninguna institucionalidad que no sea la de ella. Estamos hablando de la izquierda, de la extrema izquierda, estamos hablando de la izquierda Partido Comunista, Frente Amplio, etcétera. Bueno, el Frente Amplio no quiere ninguna institucionalidad, si esa gente no entiende ni una cosa. Pero el Partido Comunista sí quiere una institucionalidad, pero quiere la de ellos. ¿Ya? Entonces, mientras no comprendan que tú tienes un elemento que es antisistémico per se, tú no puedes integrar en el sistema un elemento antisistémico, porque lo único que tú hacías es reventar el sistema. Tú al elemento antisistémico lo reprimes, no lo integras. Pues no tienes cómo, no tienes cómo. O sea, puedes cambiar el sistema hasta cierto punto, pero dependiendo siempre de cuál es el elemento antisistémico. Cuando tú estás hablando del Partido Comunista, integrar al Partido Comunista en un sistema democrático es el equivalente a integrar a los nazis en Tel Aviv. No funciona. No funciona, porque simplemente son incompatibles desde su misma génesis. Y que No sabes qué es tiene lo que ningún... pasa con los señores empresarios, y a mí me lo dijo una vez un empresario peruano respecto de la extrema izquierda en Perú. Me dijo, no te preocupes, nosotros los aburguesamos, nos acostumbramos a comer en buenos restaurantes, que anden en buenos autos, que tengan buenos relojes. Lo que el empresariado en Chile no ha terminado de entender, al parecer, es que el Partido Comunista, tú me corriges si es que estoy equivocada, es el partido más rico de Chile. Y así todo no para con su alianza, me estoy basando en esos correos, ¿no es cierto?, con las FARC, con el narcoterrorismo, en sus ansias de la revolución. Y esto es muy simple. Es porque el panadero produce pan, la mamá tiene niños, el empresario genera ingresos, el doctor sana enfermos y el Es en el mercado revolucionario cambia. hace la revolución. No saben hacer otra cosa. Ese es el punto. Entonces, y eso es algo que la derecha no quiere, y los empresarios y la gente razonable, y la gente de centro no quiere entender. La izquierda está en guerra porque no sabe vivir de otra manera. Ese es el punto. No lo vas a burguesar. No, y de hecho, no saben. Mira, son como el niño que quiere un computador, una guagua de 1 año y que quiere entonces, bueno, tomar el computador. ¿Ya? Y grita y berrea y de repente agarra el computador. Y se calma un segundo, pero no sabe qué Cristo hacer con un computador. Por eso todos estos revolucionarios terminan destruyéndolo todo, porque al final lo que funciona es lo que combaten, no lo que proponen. Ellos están en guerra permanente con la existencia y con la naturaleza de las cosas.
y al final en guerra con el ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza de las cosas. Y por eso matan a cientos de millones, para ver si de repente pues, son capaces de hacer un ser humano que sea distinto. Tanto es así, esta locura de querer hacer el ser humano distinto, que lo comparte con los nazis por lo demás, ¿ya? Tanto es así que en su momento cruzaron a seres humanos con gorilas, pues no me huevé. Pues resulta que, porque iban a ser, creían que iban a ser más tontos y más obedientes. No querían. La gran diferencia entre los nazis y los comunistas en su ejecución de política biológica es bien interesante. Los nazis querían hacer el superhombre y los comunistas querían hacer una weá mezclada con el mono. Lo cual también Hoy la explica la diferencia controlar. No. entre weones vestidos con Hugo Boss, bueno, y estos otros. Pero, pero del punto de vista del general para la sociedad no es ninguna ventaja, ninguna de las dos weas. ¿Ah? No, por supuesto, porque existe el orden natural y por eso es que esa es la creación y bueno, la antítesis, la subversión de ese orden es el objetivo de esta nueva izquierda, mi estimado Johannes. Podríamos seguir conversando, qué rico, ¿ah? Ustedes me pueden envidiar, mis estimados telepensantes, me pueden envidiar, porque yo lo tengo de hermano, así que podemos conversar mucho y aportarnos. Te agradezco tanto, ha sido una conversación buenísima, sé que se va a apreciar y bueno, vamos a seguir los dos aquí en esta lucha hasta el final por defender la libertad de nuestro querido y amadísimo Chile. Te mando un abrazo enorme y aquí estamos, codo a codo. Mucho cariño, muchas gracias por la invitación, Vanessa, y siempre, siempre un placer conversar contigo, porque, bueno, ahí me decían por ahí, la Vanessa es la más inteligente de los Kaiser, toda la razón. No, vamos, yo creo que cada uno con su fortaleza, mi querido Johannes, no soy, cada uno tiene las suyas, así que, y los otros que no se conocen públicamente también las tienen y son muy brillantes cada uno en lo suyo, también les mandamos un cariñoso saludo a nuestros hermanos. Un abrazo, mi querido Johannes, y nos vemos pronto. Chao, chao, Vanessa. Chao.